Hola, soy Laura de Planeta Virtual y en este vídeo quiero enseñaros las técnicas que utilizo yo para hacer mis propias plantillas de stencil. El stencil es una técnica para pintar con plantillas. Esta sería una plantilla de stencil. Esto lo que lleva es un dibujo troquelado, lleva el dibujo que queramos pintar. Esto se pone en la superficie que queramos pintar, se pinta por encima de forma que lo que se queda en la superficie es el dibujo. Esta, por ejemplo, es una plantilla comprada y yo también me hago mis propias plantillas. La ventaja que tiene de hacerse las propias plantillas, aparte de que salen más económicas, es que puedes elegir el diseño que más te guste. Si en un trabajo determinado quieres hacer un dibujo de algo en concreto y no encuentras la plantilla, siempre puedes hacértela tú. De esa manera puedes encontrar la frase que quieras, el dibujo que quieras, haciéndolo tú mismo. Siempre puedes adaptarlo a lo que hayas pensado en ese momento si no encuentras la plantilla. Yo utilizo dos técnicas que os voy a enseñar ahora. El primero sería utilizando un cúter. Simplemente con esto, con un cúter afilado, vamos a ir cortando el dibujo que queramos hacer. Y lo que más utilizo es el pirograbador. Esto es un aparato que se utiliza para grabar sobre madera y otros materiales. Funciona con calor. Es una vez que lo encendemos, se empieza a calentar la punta. Bueno, esto lleva varias puntas, podemos escoger varias puntas. Yo he escogido esta porque es la más finita, pero vamos, tiene varias puntas que podemos intercambiar para hacer diferentes dibujos. Se utiliza, como digo, sobre todo para grabar. Esto se calienta y utilizándolo como si fuera un lapicero, yo lo que voy a hacer es pasar por el plástico en mi diseño para que se vaya quemando. Esto se va abriendo, se va quemando el plástico por donde lo vas pasando y vas dibujando sobre él con el pirograbador, y este es el método que más utilizo. Luego, además del cúter o el pirograbador, lo que vayamos a usar, necesitamos también un diseño para hacer nuestra plantilla. Y en este caso he cogido esta Mary Poppins, pero podemos imprimir el diseño que más nos guste o dibujarlo nosotros para poder hacer la plantilla con lo que nosotros queramos. Y luego necesitamos un soporte para nuestro diseño. Yo voy a utilizar una lámina de acetato. Esto es una lámina transparente de acetato y con eso es con lo que voy a hacer mi plantilla. Si no encontramos esta lámina de acetato, no disponemos de este material. Otra alternativa que podemos usar son estos archivadores de carpetas. Estos son los típicos separadores de plástico que se ponen en las carpetas. Se ponen para separar las hojas. Aquí llevan donde se pone la etiqueta de lo que es cada cosa. Los habréis visto muchas veces, son muy baratos y en cualquier papelería los podéis encontrar. Y con esto también podemos hacer las plantillas. Y aquí tengo varios ejemplos de plantillas que he hecho. La mayoría de las plantillas que realizo las hago con el pirograbador porque las hago sobre todo en acetato o en plástico. Me resulta mucho más fácil cortar el plástico con el pirograbador porque tengo que hacer menos presión. Al ir quemándolo con el calor, tengo que presionar mucho menos que si lo hago con el cúter, que tengo que ir presionando más para que se corte el plástico y es más fácil que se me resbale. Yo el cúter sobre todo lo utilizo para hacer este tipo de plantillas. Están hechas con papel vinílico. Es este tipo de papel, papel adhesivo. Yo lo compro en rollos y luego lo voy cortando y hice las plantillas. Estas plantillas las hago para cuando tengo que pintar alguna superficie que no sea plana. Cuando tengo que hacer alguna superficie que sea redonda, por ejemplo, que lleve relieve, con las plantillas de plástico me resulta más difícil pegarlas. Esto tendría que curvarlo y esto lo que va a hacer es que se va a levantar. Si me levanta, tengo que pegar la plantilla y es mucho más difícil pegar todos estos trocitos para que no se mueva. Lo que hago es hacerlas en papel vinílico y estas hago con el cúter porque con el pirograbador se me quemaría el papel. Con esto lo que se hace es que se deshace, no va haciendo la forma, sino que se deshace completamente el papel, entonces no puedes hacerlo con esto. Ahora en el vídeo veréis cómo las realizo. Voy a hacer un ejemplo de cada una para que veáis cómo las hago. Para hacer el diseño de Mary Poppins voy a emplear el pirograbador. Tengo aquí mi lámina de acetato y mi diseño preparado. Yo voy a hacerlo sobre una caja de luz, una caja de calco. Estas cajas también las venden ya hechas. Esta me la he hecho yo. Es simplemente una caja de vino con dos fluorescentes dentro y eso es una lámina de metraquilato que la he adaptado. Y bueno, aquí el agujero para el cable. Es muy sencilla de hacer. En el blog tengo una entrada donde viene cómo se hacen estas cajas. Si queréis ver, yo dejaré en la caja de comentarios dejaré el link, pero vamos, no tiene mucho misterio, es muy sencilla. Y esto, una vez que se enciende, pues con la luz es más fácil calcar, es más fácil hacer dibujos, o en este caso lo utilizo para el pirograbador, pero también principalmente se utiliza para calcar diseños, para hacer dibujos. Como veis, con la luz pues se ve mucho mejor. Esta lámina además, como es transparente, pues sin la luz también se ve bastante bien, pero por ejemplo en la otra que os he enseñado, que es más oscura, pues en esta se vería peor. Sin la luz se ve más oscuro y el diseño se aprecia peor. En cambio con la luz, pues se ve mucho mejor. Yo ya tengo aquí calentando mi pirograbador para que se vaya calentando, hay que esperar un poquito a que se caliente.
Y mientras voy a colocar un poco de cinta en mi diseño, lo tengo aquí ya colocado y voy a colocar un poco de cinta para que no se me mueva. A la hora de empezar a dibujar, si nuestra plantilla no es un diseño que esté pensado para una plantilla de stencil, hay que tener en cuenta que si nosotros pasamos todo el pirograbador por la silueta, va a salir toda entera, y por ejemplo este hueco de aquí, que no tendría que salir, que esto no iría pintado, también va a salir, porque yo hago toda la silueta. Entonces las plantillas de stencil realmente todas llevan un huequito, van uniendo, porque las letras van unidas con un trozo que no se quita, para que así no salga todo el hueco y luego se puedan ver los motivos. Entonces, si nosotros, como he hecho yo, has impreso un dibujo que no está pensado para stencil, puede ser que pase como aquí, que todos estos motivos, pues al hacer toda la silueta van a salir, no va a quedar. Las ventanas, por ejemplo, aquí, si yo pienso hacer toda la silueta, pues no se van a ver. Y el hueco del brazo pasa lo mismo. Entonces yo tengo que dejar un hueco en alguna parte, tengo que dejar un hueco abierto, que es por donde luego este cacho se va a unir para que no se quite. Entonces tengo que dejar un cacho abierto que una esta parte con esta parte de aquí para que no se me salga todo entero y quede raro. Entonces yo luego cuando llegue aquí lo que voy a hacer es no terminar todo el brazo, sino que dejar un hueco abierto. Luego si no nos gusta cómo queda, lo podemos rellenar un poco. Una vez que hayamos hecho la plantilla, que pintemos, lo podemos rellenar. Pero siempre tenemos que tener en cuenta eso, que lo que no queremos que salga de la plantilla, hay que dejar un hueco abierto para que conecte la parte de fuera con la de dentro. Pues una vez que tengo el pirograbador caliente, pues voy a empezar a hacer mi dibujo. Voy a empezar por la apertura que os he dicho para luego no olvidarme, porque ya me ha pasado una vez que luego se me olvida hacerlo. Voy a empezar aquí haciendo una raya. Voy a dejar este cacho abierto y ese cacho no lo tengo que cortar. Entonces a partir de ahí empezar a hacer el dibujo. Simplemente voy a ir pasando el pirograbador por el dibujo, por los bordes del diseño, y con el calor se tiene que ir derritiendo el plástico. Ahora voy a hacer la parte de dentro y tengo que acordarme de no pasar esta zona que he reservado. Hago simplemente hasta esa zona y por abajo continúo. Voy a hacer también la parte de abajo, que son las siluetas de las casas. Tengo que acordarme de dejar un trocito abajo de plástico, ya que se está pegado al papel, para que no me quede justo en el borde. Y voy a hacer solamente la silueta. Aquí no voy a dejar el hueco, simplemente las ventanas no voy a hacerlas. Voy a hacer solamente la silueta de las casas para la plantilla. Luego si quiero poner ventanas, pues ya tendré que pintarlas yo una vez que haya hecho el diseño, una vez que lo haya pintado. Pues una vez hemos pasado el pirograbador por todo el dibujo, vamos a quitar la cinta. Con cuidado vamos a ir levantando el acetato del papel. Con el calor se queda pegado, entonces hay que tener cuidado y hay que ir separando con cuidado. Si hay algún trocito que lo hemos pasado bien, podemos darle un poquito con el cúter y se despega fácilmente. Una vez que he sacado el plástico de dentro, esta sería ya la plantilla, ya estaría terminada. Y tendríamos ya la silueta en el metacrilato de la lámina para poder pintar. Eso es lo que utilizaríamos para pintarlo. Pondríamos la superficie que queremos pintar y haríamos la silueta. Para hacer nuestras plantillas en papel vinílico, en papel adhesivo, lo primero que tenemos que hacer es imprimir el diseño directamente en el papel. Esto es muy sencillo, como digo, lo imprimimos directamente en el papel, ya que el papel vinílico lleva en la parte posterior, en el reverso, una capa para despegar que es de papel. Entonces, esto se puede meter en una impresora y imprime perfectamente como si fuera un folio. Yo lo que hago es que lo recorto de tamaño de ir A4, como si fuera un folio, luego lo mido el tamaño de un folio y recorto un trozo de papel adhesivo y eso lo meto en la impresora para hacer mi diseño. Cosas importantes a tener en cuenta. Primero, que el diseño tenemos que hacerlo en modo espejo, o sea, no podemos imprimir las letras normales, porque si yo pongo aquí el derecho normal, cuando luego le doy la vuelta para luego pintar, porque la parte que vamos a pintar es la del papel adhesivo, pues se va a ver del revés, las letras van a salir vueltas. Entonces tenemos que imprimir las letras en modo espejo, del revés, de forma que se lean de derecha hacia izquierda. Segundo, tenemos que preparar la plataforma donde vayamos a trabajar. Tenemos que poner algo debajo que podamos arañar, un cartón, una madera que no utilicemos. Bueno, cuando vayamos haciendo las letras con el cúter vamos a arañar la parte de abajo, esto se va a ir arañando, entonces tenemos que ponernos en un sitio que no nos importe que atraviese el cúter y se arañe. Y por último, como os he hecho antes, tenemos que tener en cuenta que el diseño tiene que tener algún tipo de apertura si queremos que no se salga todo el dibujo del papel.
Yo, por ejemplo, las letras las he hecho ya con una tipografía que está pensado para stencil, entonces ya lleva las separaciones hechas, pero por ejemplo las estrellas no, las estrellas iban todas juntas y lo que he hecho es dejar estos huequitos, los he borrado, he dejado unos huequitos ahí, como lo he hecho con el Photoshop directamente yo lo he borrado. En el caso de que tuviéramos el dibujo entero, lo que tenemos que hacer es nosotros hacer ahí, marcar la separación y dejar una separación para que la parte del centro de la estrella no se nos quite. Simplemente con el cúter con cuidado voy a ir haciendo el contorno de mis letras, voy a ir rasgando, o sea, tengo que tener cuidado de no rasgar el papel, entonces voy a ir con cuidado cortando en el contorno de mis letras para ir separando el trozo del papel. Esta sería la plantilla terminada, ya he sacado todos los trozos del dibujo de las letras y ahora simplemente si quiero utilizarla tendría que quitar el papel de detrás y pegarla a la superficie que quiero pintar con ella. Es mucho más flexible y es más fácil de pegar en las superficies. Las de acetato, las de plástico, luego las podemos limpiar y volver a utilizarlas, y estas como máximo podemos darle 2 usos. Lo normal es que la primera cuando las peguemos se estropeen y ya no podamos utilizarla más. Si no tenemos pirograbador también podemos realizar estas plantillas con el cúter sobre acetato sobre plástico. Voy a hacer ahora una sobre acetato para que veáis cómo lo hago. Para hacer el diseño con el cúter pues es lo mismo, no tiene ningún misterio. Yo voy a utilizar también mi caja de luz. Ya hacer esta mano, voy a hacer la silueta de esta mano. Esta es mi lámina de acetato que voy a utilizar, entonces la voy a fijar en mi caja de luz con un poco de cinta. Y ahora simplemente con el cúter voy a ir cortando el diseño, voy a ir haciendo por los lados con el cúter, voy a ir cortando. Vamos con cuidado porque el acetato a veces que resbala un poco. Si lo hiciéramos con la lámina, con los separadores del archivador, pues es igual, es ir poniéndolo, simplemente ir cortando. Estos diseños que he escogido son fáciles, o sea, son siluetas grandes, también podemos hacer cosas más pequeñas, entonces tenemos que tener un poco más de cuidado. En este caso son diseños bastante sencillos. Si queremos hacer ya letras o algo más complicado, pues se complica un poco y tenemos que ir con más precisión. Una vez que hemos pasado con el cúter por todo el diseño, hemos hecho todos nuestros contornos, vamos a quitar la cinta. Da igual que antes, con cuidado vamos a ir separando el dibujo. Igual, como hemos hecho antes, si en algún cachito no está bien pasado, metemos un poco el cúter. Generalmente, con que lo pasemos un poquito, se abre porque ya está el dibujo ya trazado. Una vez que hemos quitado también el plástico, nos quedaría la plantilla. Esta sería también mi plantilla de una mano para poder pintar. Yo tengo bastantes plantillas ya hechas, las voy guardando en una carpeta. Como veis, aquí tengo hechas con separadores de carpeta, todas estas las he hecho con separadores. Más adelante tengo también hechas con láminas de acetato. Estas, por ejemplo, están hechas con láminas de acetato, las voy guardando en estas bolsas de separación. Espero que os haya gustado el vídeo y que probéis a hacer vuestras propias plantillas. Hasta luego.